Chito, buen día. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Sí, el pasado miércoles hubo un debate en el Congreso de la Nación. Se está debatiendo de manera expresa una reforma al Código Procesal Penal. Hay distintos aspectos para considerar. Nosotros vamos a quedar con aquel que refiere a la cuestión tecnológica. Por eso nos visita Javier Palero, quien es un especialista, un analista de políticas públicas de Internet, forma parte de la ONG Access Now, que es una de las ONG que más trabaja por la defensa de los usuarios, de nosotros, frente a las distintas políticas regulatorias de Internet. Bien. Lo primero que hay que aclarar es que dentro de todo este código lo que se intenta es ajustar los procesos e incluso darle al Estado más herramientas. Por eso es que se habló muchas veces de espionaje. El hecho, si ustedes vieron, fue la palabra usada el miércoles. Vamos a intentar corrernos por ahí un poco, porque cuando uno, viste, en épocas de polarización de un lado y de otro, se intenta o exagerar o menospreciar la seriedad de lo que sucede. Entonces nos queremos concentrar en lo concreto y en lo fáctico de este proyecto, y es por eso que es interesante saber que este nuevo proyecto, Javier, establece, entre otros aspectos, la posibilidad de que el Estado, a través de programas o de software, maximice o amplíe procesos de espionaje sobre los individuos. Sí, exactamente. De vigilancia, en realidad, más que espionaje por ahí. Claro, si lo que antes era la pinchadura de teléfonos, digamos, Sí, que se usa como un método más que tiene el Estado, la policía, los fiscales para investigar, bueno, lo que se quiere hacer con el nuevo Código Procesal Penal es agregar funciones, capacidades de prueba a los organismos de la ley. Lo que se propone justamente es darle a la policía y al Poder Judicial, por supuesto con una orden de un juez, la posibilidad de hackear teléfonos, por ejemplo, o computadoras. Y es un tema bastante importante porque si uno se pone a pensar, en un teléfono está casi toda nuestra vida. Desde poder prender el micrófono y escuchar que está hablando la gente en una mesa, hasta ver fotografías, acceder a la nube, ver qué archivos tenemos, emails, mensajes. Un segundo, para que pensemos. Todos los celulares tienen cámara, todos los celulares tienen micrófono. Por tanto, una vez que acceden aquí, acceden a un registro casi completo de nuestra cotidianeidad. GPS puede seguir hacia donde va todo el tiempo. Digo, como para tener en cuenta que... ¿Y cómo? Porque se hablaba en su momento de que el gobierno nacional ya tendría un preacuerdo con una empresa que provee un software. Ese software ya fue aplicado, por ejemplo, en México. Y se comprobó que efectivamente el gobierno, creo que fue el gobierno anterior, lo había usado para esos fines. En realidad, lo que se sabe sucede lo siguiente. Hace un par de años, una empresa que vende a los gobiernos este software que permite hackear teléfonos, fue hackeada la empresa. Se publicaron los emails de esa empresa y en los emails se vio que esa empresa tenía negociaciones con distintos gobiernos latinoamericanos. Entre ellos hizo negociaciones, no se sabe si llegó a comprar, con el gobierno anterior en Argentina. Y también las hizo y sí logró vender, por ejemplo, en México, ¿sí? Lo que sucede justamente en México, por distintas cuestiones de su política del país, estas herramientas fueron abusadas por organismos de policía, provinciales, federales, etc. Entonces, ¿cómo se abusan? Se usan con causas o con justificaciones muy banales, para perseguir activistas políticos, periodistas, etc. Entonces lo que se pide cuando se incorporan estas tecnologías es que haya siempre unos estándares de seguridad y de garantías bien altos para evitar los abusos, ¿no? Bien. Pero si un juez lo puede hacer hoy, no entiendo por qué se le habilitaría hackear. Si la justicia lo puede hacer, esto de querer investigar qué tengo en mi celular. En realidad todavía no, porque no está receptado como método de prueba en el código. A veces, lo que sabemos nosotros, los organismos lo hacen, pero lo hacen utilizando otros mecanismos del Código Procesal Penal, que son los de libertad probatoria, que es un criterio que dice, bueno, si hay una prueba que sea útil y no está receptada en el código, se puede incorporar igual, pero no hay criterios de cómo, cuánto, para qué, con qué requisitos, etc. Lo que sociedad civil pide es que haya requisitos claros, limitados, con... por ejemplo, una medida tiene que durar un cierto tiempo, no puede durar para siempre, tiene que limitarse a ciertas cosas y no a todo el resto, porque básicamente entrar a un teléfono no es lo mismo que pinchar un teléfono. Es una orden de escucha telefónica, más una orden de seguimiento personal con el GPS todo el tiempo, más un allanamiento de archivos, nuestra nube, nuestras copias de seguridad, más leer los mensajes, más cámara y micrófono. Entonces, como podemos ver, es como si fueran 10 o 12 órdenes judiciales de antes en una sola cosa. Entonces requiere un nivel de cuidado
Lo que se pide no es que no Que se haga. nosotros no tenemos en realidad conciencia Claro. de lo Ahí que va. tenemos cuando vos prendés esta maquinita que... ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué nivel de exposición ¿A qué te tenés? estás exponiendo? Total. ¿A merced de qué Total. quedás? Y hay una cuestión, corregime si no es así, Javier, es que la justicia, si tiene sospechas sobre un individuo, la acción persecutoria o la acción de control de vigilancia tiene que ser concreta, acotada en tiempo y acotada a una acción. No puede una persona vivir bajo un estado de sospecha permanente y por tanto siendo rastreada hasta en sus comunicaciones más íntimas. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente, por eso lo que se pide son controles y limitaciones. Es Ujú. normal y es lógico que en el siglo XXI la justicia y los jueces tengan la posibilidad de acceder a un teléfono para encontrar a un criminal o para juntar pruebas para una causa. Es normal y es algo que es necesario. Ahora, la forma de hacerlo es lo que se objeta. Esta reforma se quiso pasar muy rápido, casi sin discusión, sin aportes de la sociedad civil, que se suele llamar para que vengan a decir, bueno, esto es excesivo, Claro. esto no, y sin los límites que corresponden por ahí, ¿no? Hay algunos, pero no son suficientes. Un dato político no menor es que este proyecto cuenta con el aval de no solamente del oficialismo, sino del peronismo que responde a Pichetto, de un sector del Frente para la Victoria encabezado por un diputado de Entre Ríos, o sea que hay unos pocos proyectos que cuentan con cierta transversalidad. No obstante, no se aprobó o no se dio tratamiento, si se dio tratamiento, pero se va a posponer y se van a practicar algunas correcciones, Pero- se supone, ¿verdad? Se hicieron correcciones en el Senado y se gira a diputados. Digamos que sería preventivo lo que están planteando hoy. Ojo, tengamos en cuenta porque esto viene. Es que si no, yo creo que si no sucedía esta acción el pasado miércoles, esto se podía probar como venía. Exacto, de hecho el pasado miércoles lo que pasó fue que varias organizaciones de sociedad civil, por ejemplo la Asociación por los Derechos Civiles en Buenos Aires, el CELS, la Iniciativa de Control del Servicio de Inteligencia, varias más, sacaron un documento diciendo esto se tendría que hacer, es posible hacerlo, pero con más debate, más participación y con algunas garantías más que faltan en el proyecto. Lo que pasó fue que se aprobó el proyecto en general, pero los artículos de hackeo, que son estos, vuelven a las comisiones del Senado, porque el Senado se ha comprometido a abrirlo a discusión y a darle un poco más de discusión que se la merece, justamente Lo porque merece. es algo grave. Gracias, señor Palero, muy amable. Por favor, ¿eh? gracias a Gracias, ustedes. Luis. Por